Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez a un día más al podcast de CPSC Spain. Hoy estoy yo, Raúl, acompañado con David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya estamos por aquí un día más. Hemos vuelto de Y tenemos Mallorca de también, hacer el nivel uno y contentos como ha ido todo. Y nada, otro episodio más por aquí. y además contamos con un invitado especial que es Martí, que es alumno de prácticas mío de mi centro, que está cursando o acabando el doble grado de fisioterapia y CAFE y nos va a ayudar un poquito con este episodio. ¿Qué tal, Martí? ¿Cómo estás? Muy bien, y encantado estar aquí con vosotros. Genial, pues un poco la idea de hoy es comentar cómo CPSC nos puede ayudar a romper un poquito la barrera entre la universidad y el mundo laboral, tanto para CAFES como para fisioterapeutas. Y vamos a usar un poquito la experiencia de Martí, que está acabando la carrera y está haciendo las prácticas en mi centro, que se basa en el método de CPSC, para guiarnos un poquito sobre esto. Y vale, pues para empezar, Martí, si quieres preséntate un poquito, aparte de lo que hemos hecho en la carrera, pues quién eres, qué haces, qué te gusta hacer. Bueno, como habéis dicho, estoy cursando quinto grado de fisioterapia y CAFE en Mataró. Estoy a último año. Nada, año que viene ya entro en el ámbito laboral. Soy un chico muy deportista. Me gusta tocar todo tipo de deportes y en el ámbito del entrenamiento sí que para mí es un mundo bastante nuevo. Llevo un par de años trabajando, bueno, entrenando de forma individual en gimnasios convencionales, pero bueno, sí que este tipo de centros pues para mí es bastante nuevo y esto me parece muy interesante. ¿Y cómo definirías tu experiencia en la universidad? Vale, bueno, como muchos dicen, al final cuando aprendes de verdad es cuando empiezas en el mundo laboral. Sí que es verdad que durante todos los años de universidad se aprende mucha teoría, se crea una base sólida, pero al final el hecho de tener un contacto con gente ajena y tal, todo esto no se aprende en la universidad. Al final estás en contacto con gente, con compañeros que llevas muchos años y adaptarte a un otro tipo de persona que te venga al centro y tal, creo que es muy interesante en este caso. Y bueno, también me comentabas que realmente hay una diferencia muy grande entre las prácticas de fisio y de CAFE, que estás en el quinto año, las primeras prácticas que hacéis. Y de hecho también yo, por ejemplo, ahora que tengo aquí gente que viene de distintas universidades o distintos centros, eh, bueno, un artista tiene que hacer 180, ¿verdad? ciento Exacto. ochenta horas en INEF, que en principio es como la referencia a nivel de Ujú. CAFE, hacíamos 100, no sé, y creo que se hacen 100, la gente que me está viniendo a mí al centro de prácticas hacen 100 horas, solo 100 horas en toda la carrera de prácticas. Y claro, aquí hay una desvinculación muy heavy entre la universidad y el mundo laboral. Si solo hago 100 horas de prácticas, y claro, si no acierto con el centro o el sitio donde me toca, no he hecho nada que me prepare para el mundo laboral. No sé, David, ¿tú cuántas hiciste? Sí, yo creo que la Universidad de Vic, que es donde estudié, también 100 en tercero de carrera y 100 horas en cuarto, pero me pasó un poco lo mismo, ¿no? Que después no era suficiente y al final yo sí que enfoqué un poco hacia donde quería ir, que era la parte de entrenamiento personal y trabajé en gimnasios comerciales con la parte de prácticas, pero aún así se me quedó un poco pobre. Y mira, aún así tú has hecho 200, hiciste dos. Es que en INEF Sí, es solo 100 en cuarto, o sea, es bastante triste, la verdad. sí, yo hice en Eh, tercero 100, creo recordar, y 100 más en cuarto. y aparte en fisio has tocado varios centros distintos, ¿no? Sí, exacto. Sí que lo que he notado es esto, que en fisioterapia hemos hecho prácticas obligatorias tanto en hospitales, en mutuas, en residencias. Tenemos diferentes aspectos, diferentes modalidades. En cambio, en el apartado de cafés sí que esto se queda bastante corto y como comentabais, esto, si no aciertas en el centro, pues al final o te tienes que buscar la vida haciendo otras formaciones o Ujú. al final, pues, esto se queda un poco corto en este aspecto. Vale, pues vamos un poquito a tocar temas ya más directamente bueno, tu experiencia aquí en el centro y de CFCC. Comentábamos antes
algo que nosotros pensamos, porque es nuestro día a día, que es algo básico, que se entiende, que más o menos todo el mundo que no se dedique exclusivamente al culturismo, pues debería conocer y usar como método de entrenamiento, que es el tema de agrupar los ejercicios en superseries, ¿no? En hacer biseries, triseries, cuatriseries, donde mezclamos ejercicios que son que no se perjudican entre ellos, es decir, por ejemplo, un ejercicio de tren superior con un ejercicio de tren inferior y un ejercicio de core, que al final nos permiten aumentar la densidad de entrenamiento, es decir, que se entrene más en el mismo tiempo, sin perjudicarnos, de manera que somos mucho más eficientes en menos tiempo de trabajo, que creo que es algo lógico para el mundo real, para la gente que tiene poco tiempo para entrenar y para añadir estímulos que quizá son más aburridos y nos cuesta meter fuera Mm. sesiones, pero que también son importantes a nivel de salud. Y me comentabas, bueno, que realmente tú nunca habías entrenado así, ¿verdad? Bueno, yo nunca había entrenado así, sí que es verdad que en la universidad nos dan 4 pautas de cómo son los diferentes tipos de entrenamiento, pero claro, hasta que no lo llevas a la práctica, esto pues no lo acabas Ujú. de entender del todo. Entonces, bueno, esta es una nueva modalidad que también te abre un poco la mente y que no solo se centra en dividir los días en grupos musculares. Sí, esto lo hemos comentado muchas veces, el problema de dividirlo en grupos musculares y en el caso de los clientes que acuden al centro, si lo hiciéramos así, corremos el riesgo de que, por ejemplo, el lunes tocamos pecho y el cliente se pone malo, hasta la siguiente semana no volvería a tocar ese grupo muscular. Entonces nos aseguramos que sí o sí cada día que vienen al centro tocan todos los grupos musculares y hacen un buen trabajo de calidad de todos ellos. Exactamente. Y no solo eso, sino también el hecho de que nosotros ya hablamos de patrones de movimiento, no de grupos musculares, que lo Ujú, mismo creemos que es algo que todo el mundo conoce porque es nuestro contexto, pero sí que es cierto que a nivel de redes sociales o a nivel de la gran mayoría de la población siguen hablando siempre de trabajo por grupos musculares en vez de ujú. por patrones de movimiento, que es algo que, bueno, que para mí solo existe a nivel de los deportes, que es el culturismo y otras modalidades, pero que a nivel de salud o rendimiento no tiene ningún sentido trabajar por grupos musculares. Como decía siempre Mike, al final, si trabajo por músculos, me puedo olvidar algún músculo. Si trabajo por patrones de movimiento, seguro que no me olvido Ujú. ningún músculo de trabajar. Mm. Vale, y después también algo que me ha sorprendido un poquito es el hecho de desconocer algunos ejercicios, bueno, que son un poco nuestra base y que quizá pues no habías trabajado antes, no habías practicado, pues todo el tema del trabajo unilateral o algún trabajo así un poquito más correctivo, con kettlebells o cosas así. Nos comentas un poquito cuál ha sido, o sea, qué habéis trabajado, qué habéis dado en la universidad y qué diferencias hay con lo que estás viendo aquí en el centro. Vale, yo la verdad que sí que em, variedad de ejercicios de musculación Mm. sí que hemos hecho en la asignatura de fitness en concreto, pero sí que es verdad que estos ejercicios unilaterales con diferentes patrones de movimiento no hemos centrado especial atención. Entonces sí que son asignaturas que a lo mejor están más enfocadas al típico entrenamiento de gimnasio y de corregir diferentes tips, pero sí que es verdad que estando aquí en el gimnasio, pues he probado diferentes ejercicios, incluso que la primera semana que yo los probé me costaban realizarlos y que poco a poco Mm. con realizando y sabiendo cómo es la técnica, pues también he sabido cómo corregir a las demás personas. Y respecto a lo que tú decías, Martí, yo también recuerdo que en cuarto de carrera hice una asignatura que era también vinculada al tema del fitness y se tocaba todo el tema de máquinas, ¿no? Como cómo aprender a utilizar una prensa o para hacer un jalón al pecho o ejercicios de este estilo. Pero toda la parte unilateral o la filosofía un poco que enseñamos nosotros desde CFSC, eso lo desconocía por completo. De hecho, hacer una búlgara o ejercicios así que ahora es algo normal, eso lo desconocía por completo también. Sí, 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 perfecto. Al final es eso, ¿no? Si te quieres dedicar al mundo del Mm, entrenamiento o de la adaptación, se toca muy poco en la universidad porque es quizá demasiado diversa en los temas que se tocan y no concretamos y no tienes mm. la oportunidad de experimentar y demás. Y como comentaba Martí, si no depende de ti que entrenas y practicas, luego es muy difícil enseñar algo que no has practicado, que no has vivido en tus propias carnes. Por eso, de hecho,
los primeros entrenos que hace Martí cuando empezamos formación nueva, siempre los practica primero como cliente y luego bueno, hace la parte de entrenador. Pero si no lo experimentas, pues después es difícil hacer la parte esa más de Claro. corrección y demás. Ujú. Así que bueno, insistimos también en un mensaje que acostumbramos a decir, es que los entrenadores tienen que entrenar, o si es un fisioterapeuta y das terapia activa, pues lo mismo, tienes que entrenar y practicar todo lo que vas a dar a tus clientes o pacientes. Entonces, una vez comentado esto, tú, por ejemplo, si antes de venir aquí tuvieras que haber entrado en el mundo laboral y decir, "Buah, voy a coger una oferta de trabajo para empezar a entrenar o entrar a una clínica para hacer readaptación de lesiones. Te- una vez experimentado lo que es el mundo real, ¿te verías con las herramientas para llevar a cabo una buena sesión o...? Claro, yo sin formación externa me costaría bastante. Sí que, bueno, tendría que repasar teoría, pero claro, es lo que decíamos, de pasar a la teoría dada en la universidad a llevarlo a la práctica y es un mundo. Entonces, es lo que te digo, que tanto en el ámbito de café como de fisio es muy interesante el hecho de entender todos estos tipos de ejercicio, sobre todo fisioterapia, que a lo mejor si solo se hace únicamente esta modalidad, entiendo que estos ejercicios en la rehabilitación son fundamentales y que a lo mejor la gente que se saca la carrera anda un poco perdida en este aspecto. Ujú. Entonces, lo que decía. Sí, y ahora que comentas el tema de fisioterapia, algo bueno, que sabemos que cada vez todo se mueve más hacia la terapia activa, ¿no? Hacia el ejercicio terapéutico, y que es algo que ya se da en las universidades, pero que sigue estando un poco que faltan herramientas para estructurar una sesión correctamente o para aprender a progresar las cargas. Al final acostumbra a ser más una pauta de ejercicios, de decir, hostia, tengo un problema de hombros y tengo estos 4 ejercicios para manguitos rotadores. ¡Hala! Házmelo esto durante X días, ¿no? Y no hay una progresión a esos ejercicios en cargas o en complejidad. Tampoco sabemos cómo estructurar la sesión y decir, vale, tengo que rehabilitar un hombro, pero ¿es simplemente hacer ejercicios con gomas o tiene que haber primero un trabajo de respiración, después un trabajo de movilidad, después ya empezar con el trabajo más de activación o control motor, para Ujú. terminar integrando esto en un trabajo de fuerza, ¿no? Que sería un poco la lógica a seguir. Y después las acciones deportivas si es un deporte. Pues quizá ese vínculo falta un poquito para realmente crear sesiones completas de rehabilitación. Y un poquito, pues desde CFSC creemos que nuestra estructura funciona muy bien también para estos casos y que se complementa muy bien con las formaciones de ejercicio terapéutico, pero que te da un poquito ese orden para empezar a crear sesiones y a progresar ejercicios. Sí, totalmente. Yo te quería preguntar, Martí, porque desconozco por completo, a nivel de fisioterapia, en lo que es en el grado formativo en la universidad, ¿enfocan todo más a terapia pasiva? La parte activa sí que hacéis, pero el porcentaje entiendo que es muy, muy limitado, ¿no? Bueno, tenemos esto. Terapia pasiva, Ujú, es lo que más se centra mucho ahí en diferentes asignaturas, pero yo creo que falta mucho explotar este ámbito en el cual que ujú. no sea necesario tener también el fisioterapeuta 24/7 estando Ya. ayudando a Ujú. movilizar y tal. Entonces es lo que decíamos, que los ejercicios, aun que sea pautados, se sepa el hecho de cuáles son sus cargas, cuál es la progresión y todo. Claro, poder dar un poco más de autonomía e independencia al cliente y no depender tanto del Exacto. profesional sanitario en este caso. Sí, entonces sí, tenemos asignaturas donde hacemos movilizaciones y tal, pero a Ujú. lo mejor en el apartado de aplicar ejercicios, pues a lo mejor se queda un poco corto. Bueno, y contando que además tú has hecho el doble grado, que hay mucha gente que hace simplemente fisioterapia y después igualmente quiere poder aplicar el trabajo más activo a sus sesiones, ¿no? Exacto, yo es lo que decía, que con el doble grado sí que es dos carreras que se complementan muy bien por el tema de Ujú. readaptación, pero únicamente si te quedas con fisioterapia,
a lo mejor en este aspecto es un poco más complicado de llevarlo a la práctica, al menos en los primeros años que a lo mejor no te da tiempo a hacer formaciones y tal. Después, una vez ya te vayas haciendo formaciones externas, sí que a lo mejor estás un poco más preparado. Otro tema que quería tocar también, que es algo que con Martín estamos trabajando bastante, es el tema del coaching. Al final, ya hemos dicho que es importante conocer los ejercicios y practicarlos. Ujú. Conocer un ejercicio, a saber cómo explicarlo, a que la persona lo entienda, aquí también hay un proceso de práctica y de aprendizaje. Entonces, si no tiene una experiencia de enseñar los ejercicios, pues la verdad es que, bueno, ha comentado tú, Martí, pero un poquito parece que al final tú haces un ejercicio que para ti puede ser básico y se hace, y lo haces correctamente y lo enseñas bien, y al minuto siguiente lo hace la persona que lo ha visto, ha sentido, que ha entendido todo, y es un churro, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. Sí, es lo que dices, que al final, hasta que no lo llevas a la práctica y te corrigen los 4 tips que son esenciales, es complicado al final. También saber cómo corregirlos es fundamental y lo dicho, aprender a cómo transmitir la idea y dar como consejos visuales y claros, también es muy fundamental. Yo, por ejemplo, las primeras semanas Ujú. me notaba que a la hora de explicar ejercicios se me complicaba un poco más el orden de las pautas y tal. Y ahora cada vez me noto más cómodo a la hora de transmitir una idea, de que ellos también entiendan lo que les quiero aconsejar a la hora de realizar los ejercicios, etcétera. Sí, mira, esto que comentas, justo lo comentaba el otro día en la formación que hicimos en Mallorca, algunos entrenadores y entrenadoras que no tienen quizá tanta experiencia dentro del sector, aunque me sorprendió porque vino gente que ya llevaba bastantes años de experiencia dentro del sector, pero los que eran un poquito así más principiantes cometen un poco el error de hacer explicaciones súper, súper largas. Y esto al final, pues con la propia práctica, pues aprendes a hacerlo todo más conciso y pienso que un factor diferencial de CFSC, lo que enseñamos en la formación, es esta parte del coaching de ir a las 4 indicaciones que son clave, que hacen que el cliente tenga éxito con el ejercicio que le estamos enseñando. mm, sí, sí, es una habilidad que quizás está un poco Ujú. infravalorada, que no hay formaciones específicas de ello o que no se toca tanto. Se toca más bien pues ejercicios y ya está, pero que es importante saber cómo transmitirlo y cómo enseñarlo para que realmente llegue y tengamos el efecto deseado en esa persona, ¿no? Del ejercicio. No es tanto el qué, sino el cómo. Mm. Y bueno, si para ir cerrando un poquito el tema, si quieres, Martí, no sé, después de acabando la carrera y demás, ¿qué idea tienes? ¿Cómo quieres seguir avanzando? No sé, o sea, ¿qué ideas tienes en la cabeza a nivel de trabajo, de opciones? A ver, yo lo he dicho, yo desde pequeño que soy un chico muy deportista, entonces me quiero juntar mucho en el ámbito deportivo, pero tampoco descarto ningún otro sector. Al final, me entiendo que cuando sales de la carrera tienes que probar un poco diferentes sectores y al final pues escoges el que más te cuadre Ujú. en el momento que estés. Am, pero eso, yo ahora mismo tampoco lo tengo muy claro, pero también entender las necesidades que tiene la gente hoy en día. Al final, si todo el mundo relacionada con el deporte se quiere dedicar al rendimiento, también es muy Ujú. complicado ganarte la vida en ese sector. Entonces también trabajar en este gimnasio que ves que hay mucha multitud de personas de diferentes edades y trabajar con ellas, a lo mejor el mismo trabajo de fuerza y tal, pues también a lo mejor te abre un poco la mentalidad de decir, hostia, pues también hay trabajos de fuerza que abarca mucho sector, mucha gente que pueda realizarlos y esto, darle una vuelta a esto y a ver en un futuro, pues, no sé qué me deparará. No, Ujú. y de hecho, yo creo que si podéis, cuando salgáis de la universidad, tener alguna experiencia que te enfrente a muchos perfiles distintos de persona, también te hará crecer como profesional, porque
Claro, enfrentarte a tener que explicarle un ejercicio a una persona de, por ejemplo, ahora mismo acabamos de acabar de un grupo donde hay dos mujeres mayores de 70 años, pues tener que explicar cómo hacer ciertos ejercicios a una persona así es complicado. Entonces, yo creo que eso te curte, ¿no? Que al final, si ya desde un principio queremos especializarnos en un tipo de población, estamos perdiendo la capacidad de aprender habilidades que luego nos van a sumar y cada vez me puedo ir si lo quiero, pues haciéndome más, un trabajo más específico. Así que si puedes estar en un ambiente o nos tengáis que afrontar dificultades con perfiles muy distintos, pues creo que os hará crecer como profesionales. Mm. Sí, totalmente. Yo pienso que eso, al salir de la carrera los 3, 4 primeros años, ir explorando un poco, ir probando diferentes sitios donde trabajar, poblaciones distintas para pues coger experiencia y ver al final dónde te quieres dedicar. Ujú. Mm. Y nada, eso, esta parte, pues insistir en que creemos que CFSC es una herramienta muy útil para la gente que estáis acabando la carrera, habéis acabado, tenéis poca experiencia en el mundo laboral. Bueno, al final te pone orden, te da un sistema claro que se puede usar al día siguiente y práctico sobre todo. Te obligaremos a hacer los ejercicios, a Hay enseñarlos examen también. correctamente. Hay examen teórico y práctico, así que creo que es bastante completa y que se complementa muy bien con cualquier otra metodología o sistema de trabajo que quieras usar. Así que nada, Martín, muchas gracias A vosotros. por pasarte por aquí y Y poco nada, más. recordamos que tenemos las plazas activas ya para 2025, justo esta semana, que hay un 50 euros de descuento los primeros 30 días, por si os queréis apuntar, y luego también pues todos aquellos fisios que quizá nos estéis escuchando en el día de hoy, os animamos también que entréis en la formación porque os va a dar una perspectiva diferente para poder prescribir y programar ejercicio físico. Eso es, al final cada vez tenemos más fisioterapeutas en las formaciones eh, y creemos que sigue faltando alguna formación en el ámbito de la fisioterapia que se centre más en el tema de programación, de progresión de cargas, de complejidad, etcétera, etcétera. Y creemos que nuestra formación puede caer muy bien allí. Así que nada, buen fin de semana a los dos y nos Muchas vemos en gracias igualmente. episodios. Que Igualmente. vaya bien, un placer, Martí. Adiós, Chao, un placer. Chao.